La causa. Capítulo cuarto. Generalidades. Todo acto consciente de los seres racionales se ejecuta para procurarse de un fin, cuya consideración anticipa es una causa del obrar. Pero es necesario que la causa de los actos jurídicos, el fin que mueve a realizarlos, se erija como un requisito de existencia de los mismos y la licitud de ellos como un requisito de validez. La respuesta a la interrogante es el primer problema que plantea la causa. La doctrina tradicional considera que el acto jurídico, además de voluntad y de objeto, requiere como supuesto esencial para su existencia que tenga una causa. Para que el acto sea válido, la causa debe ser lícita. Esta es la que posiciona de los llamados causalistas, refutada por quienes consideran que, para la existencia del acto jurídico, basta la manifestación de voluntad y el objeto sobre el cual recae, constituyendo la causa un requisito artificial y prescindible. Esta es la tesis de los anticausalistas. Una gran dificultad que presenta la causa está constituida por el hecho de ser un término que admite diversas y variadas acepciones. Las más importantes son las siguientes. 1. Causa eficiente. Por causa eficiente se entiende antecedente o elemento generador que da vida a lo que antes no existía. En este sentido se puede afirmar que las fuentes de las obligaciones, esto es, los hechos jurídicos que les dan origen, son su causa eficiente. Por ejemplo, la causa eficiente de la obligación del vendedor de entregar la cosa es el contrato de compraventa mismo. Causa final. La causa final es el fin directo e inmediato que la parte se propone alcanzar en virtud del acto. Como dice Claro Solar, es el fin o propósito inmediato e invariable de un acto. Esta es una finalidad típica y constante del acto, independiente de los móviles individuales, y es idéntica siempre en los actos y contratos de la misma especie. En este sentido, la causa o fin del comprador en todos los contratos de compraventa es incorporar a su patrimonio una cosa, y la causa o fin del vendedor, asimismo, en todas las compraventas, es procurarse el dinero a cambio de las cosas que entrega. Tercero, causa ocasional. Por último, la causa ocasional son los motivos individuales que han llevado a realizar el acto. Así, la causa ocasional para el vendedor puede ser la necesidad de cumplir una obligación para lo cual necesita dinero, y causa ocasional para el comprador puede ser la necesidad de hacer un regalo de matrimonio con la cosa comprada. Evolución histórica de la noción de causa. Aunque del derecho romano no formuló ninguna teoría general sobre la causa, contempló este elemento en algunos casos. Así, por ejemplo, exigieron que todo enriquecimiento debía tener una justa causa, y otorgaron al empobrecido de esta manera una acción para repetir lo dado, o sea, para obtener su devolución, llamada condictio sine causa. La teoría de la causa encuentra su origen en el derecho canónico medieval, que facultaba al juez para indagar los móviles que determinaban las partes a contratar, sin que sea inhibido para dicha labor, por el hecho de que, formal y aparentemente, la convención apareciera formalmente exenta de cualquier vicio. De esta manera cautelan que la declaración de voluntad no persiga un fin reprobable. Sin perjuicio de lo anterior, quien le dio verdadero desarrollo al tema fue el jurista francés Jean Domat, autor de la denominada teoría clásica de la causa, que se concentra en la causa de la obligación y descartando así la indagación de los móviles o motivos del acto contrato. Tal teoría es perfeccionada y complementada por Paul Thiers en 1699 y 1772, considerado el padre espiritual del Código Civil francés. Las ideas de este último expuestas en su Tratado de las Obligaciones, editado en 1761, pasaron con mayor o menor variación al Código Civil francés, que no definió la causa, y a los códigos posteriores que en él se inspiraron, entre otros el chileno, que sí la definió, elaborando en torno al problema de la causa de los actos jurídicos. Doctrina tradicional o clásica de la causa. Es la doctrina elaborada por Domat y sus seguidores. Se centra en el estudio de la causa de las obligaciones que emanan del contrato y se pregunta por qué el contratante asumió la obligación. La respuesta a esta pregunta constituye precisamente la causa. Por ende, a esta doctrina no le interesa la causa del contrato, sino de las obligaciones que de él emanan. De este modo, la doctrina de la clásica postula un criterio objetivo para apreciar la causa. Para esta doctrina, las obligaciones pueden surgir tres tipos o especies de contratos: bilaterales, reales y gratuitos. Causa de la obligación de las partes de los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales o sinalagmáticos son aquellos en que ambas partes se obligan una a favor de la otra
que a su vez sea obligado. En este caso, la causa de la obligación de una de las partes es la obligación correlativa de la otra parte. Es decir, la obligación de uno es el fundamento de la obligación del otro. De este modo, en una compraventa de la casa, de las obligaciones del vendedor de dar o de entregar la cosa se encuentra la obligación del vendedor de pagar el precio y viceversa. Lo anterior ha servido para fundamentar instituciones como la de interdependencia en las obligaciones y por tanto la excepción del contrato no cumplido del artículo 1552 del Código Civil. Causa de la obligación de las partes de los contratos reales. Los contratos reales son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa y que hacen nacer para una sola de las partes, la que recibió la cosa, la obligación de restituirla. En este caso, la causa de la obligación de restituir se encuentra en la entrega de la misma, se le ha hecho con anterioridad. Causa de la obligación de los contratos gratuitos. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra un gravamen. Para Domat, la causa de la obligación de una de las partes es en el contrato gratuito el motivo racional y justo en que se funda la obligación. Por ejemplo, algún servicio prestado por el donatario del donante, el placer de hacer el bien, etc. Posteriormente, Poltier expresa que acaso la causa es la intención liberal. Esto es el propósito de hacer una liberalidad. Doctrina italiana. La doctrina italiana moderna, si bien coincide con la doctrina clásica en postular un criterio objetivo para apreciar la causa, estructura un concepto totalmente distinto, pues centra su estudio en una causa del acto contrato y no en la obligación que surge de él. Esta doctrina postula que la causa del contrato es el fin o función económico-social perseguido por el contrato. Por ejemplo, la causa de los negocios onerosos, esa es su función, consiste en producir un cambio de prestación y contraprestación. Es la causa de la compraventa. Su función de producir un cambio en las cosas por precio. Es causa de la donación de su función de producir un enriquecimiento al donatario. Doctrina del móvil o motivo determinante. Esta doctrina, también denominada de causa ocasional o impulsiva, difiere sustancialmente de las anteriores, pues se estructura un concepto subjetivo de la causa del acto, no de la obligación. Así, la causa del acto es el móvil o motivo determinante que impuso el autor o a las partes a celebrar un acto jurídico. Por ende, es imposible formular un concepto abstracto de la causa, sino que la misma variará de caso a caso. Finalmente está la doctrina anticausalista. El tratadista francés Planiol se rebela contra la doctrina clásica, a la cual tilda de falsa e inútil a la vez. En lo que toca a los contratos bilaterales, la doctrina clásica sería falsa, porque olvida que las obligaciones que recíprocamente se sirven de causa nacen al mismo tiempo, por lo que mal puede una de ellas ser causa de la otra si se considera que la causa debe necesariamente preceder al efecto, sin que pueda ser coetáneo a él. Adicionalmente, en este caso, la doctrina clásica es inútil, atendiendo a que la misma postula que la causa de la obligación de una de las partes es el objeto de la obligación de la otra, de tal manera que la falta de causa de una de las obligaciones implicaría la falta de objeto de la otra. En cuanto a los contratos reales, la doctrina clásica sería falsa, porque la entrega de la cosa no es causa de la obligación, sino es un requisito esencial para que el contrato se perfeccione. Adicionalmente, en este caso, la doctrina clásica es inútil, pues de nada sirve afirmar que si la cosa no se entrega a la obligación carece de causa, ya que la falta de entrega de la cosa impide que se forme el contrato y que engendre por lo tanto obligaciones. Finalmente, respecto a los contratos gratuitos, la doctrina clásica sería falsa, porque confunde la causa con los motivos. Adicionalmente, en este caso, la doctrina clásica es inútil, pues la falta de intención liberal vendría a constituir una falta de consentimiento. Recapitulando, las doctrinas que explicarían la causa son la doctrina tradicional o clásica de la causa, la doctrina italiana, la doctrina del móvil o motivo determinante y la doctrina anticausalista. La teoría de la causa en el Código Civil chileno. El artículo 1445 del Código Civil dice que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, cuarto, que tenga una causa lícita. El artículo 1467 agrega que no puede haber obligación sin una causa real y lícita. El inciso segundo del artículo 1467 define la causa diciendo que se entiende por causa el motivo que induce al acto contrato. Tal regulación ha hecho surgir diversos problemas de interpretación, los que a continuación se examinan. Primero,
¿Qué es lo que debe tener la causa, el acto o la obligación? Para algunos autores al código le interesa la causa de la obligación, atendiendo que, primero, el artículo 1467 indica que no puede haber obligación sin una causa. Segundo, el artículo 1445 indica que la causa es un requisito para que una persona se obligue a otra. Además, el código se dictó en pleno auge de la doctrina clásica, que precisamente se refiere a la causa de la obligación y no del contrato. Por su parte, quienes afirman que el código le interesa la causa del acto o contrato argumentan lo siguiente. Primero, el artículo 1445 está requiriendo causa para que una persona se obligue por un acto o declaración de voluntad. Segundo, la definición de causa legal de causa contenida en el artículo 1467 es clara en señalar que la misma es el motivo que induce al acto o contrato. ¿Cuál es el criterio que adopta en materia de la causa? ¿El objetivo o subjetivo? Para algunos el código siguió el criterio objetivo, en razón de lo siguiente. Primero, porque ese es el criterio de la doctrina clásica en la cual se habría inspirado Bello. Segundo, el artículo 1467 exige que exista una causa real, admitiendo que es posible que las obligaciones no tengan causa, cuestión que no admite el criterio subjetivo. Tercero, el motivo a que se refiere la definición de la causa del artículo 1467 no es de orden subjetivo, sino que jurídico o abstracto. Por su parte, quienes sostienen que el código siguió un criterio subjetivo se fundan en lo siguiente. A diferencia del código francés, que siguió la doctrina clásica del código chileno, la definió precisamente como el motivo que induce el acto o contrato, al exigirse una causa real y lícita. Se está facultando al juez para indagar por el motivo que realmente determinó la celebración del acto o contrato. Así, la realidad de la causa significa que el motivo que se postula como una causa sea el que concretamente ha inducido a contratar. La doctrina ecléctica. En opinión de Víctor Vial, para determinar lo que constituye la causa, se hace necesario distinguir previamente entre la causa del acto o contrato y la causa de la obligación, pues tal distinción es realizada a lo menos implícitamente por el Código Civil. Opinión similar, sigue Domínguez. Causa del acto o contrato. De acuerdo con la propia definición que da el código, la causa del acto o contrato es el motivo que induce su celebración. La palabra motivo, según su sentido natural y obvio, designa los móviles psicológicos individuales y subjetivos. La causa de la obligación. En este caso, el legislador sigue la doctrina tradicional de la causa, de la obligación. Es abstracta e idéntica para cada categoría de los contratos. La causa real. La causa, para ser válida, debe ser real. Al efecto del artículo 1467, señala que no es necesario que el autor de un acto jurídico o las partes de una convención expresen la causa. Esto es el motivo que induce al acto o contrato. De lo anterior, ciertos autores estiman que la ley presume que todo acto o contrato tiene una causa constituida por los motivos que normal y ordinariamente inducen a celebrarlo, dichas especies o tipos de contrato. Por ejemplo, la compraventa de la causa sería la necesidad o deseo del vendedor de obtener dinero y la necesidad del comprador de obtener la cosa. Por ende, lo anormal es que el acto no tenga causa, por lo que la prueba de la causa, de la ausencia de causa, corresponde a quien la alega. Si bien es difícil encontrar casos en los que no haya causa, es posible citar dos situaciones en las que ello ocurre. Primero, la falta de causa en los actos simulados. En la simulación no existe un motivo real que induzca la celebración de un acto jurídico simulado. En otras palabras, el único motivo para la simulación que es el engaño de terceros, pero no existe motivo alguno para la celebración del contrato aparente. Segundo, la falta de causa en los actos que tienen como único motivo la creencia errada de que existe una obligación. El artículo 1467 establece como ejemplo de ausencia de causa el siguiente ejemplo. La promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa. La declaración tiene en este caso una causa falsa, lo que equivale a decir que la carece de causa real, y por faltar este requisito debería considerarse inexistente. Si falta la causa, el respectivo acto o contrato es inexistente. Ilicitud de la causa. La causa no solo debe ser real, sino también lícita. Artículo 1467, número 1. Inciso primero, perdón. Causa ilícita es la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o el orden público. Así, la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. Según el Código Civil, la causa ilícita produce la nulidad absoluta del acto o contrato de que forma parte. Artículo 1682.
Hay una sanción para el que, a sabiendas, haya dado o pagado por una causa ilícita. No puede pedirse la devolución de lo dado o pagado. Artículo 1468. Este, no es, este es uno de los casos de excepción a la obligación de restituir, que se produce una vez declarada la nulidad, cuestión que estudiaremos más adelante. Actos causales y actos abstractos. Conceptos. Según que la causa se tome en cuenta o no al constituirse los actos jurídicos, estos se clasifican en causales y abstractos. Causales son los actos en cuyo perfeccionamiento debe concurrir como elemento esencial la causa. Si ella falta o es ilícita, el acto adolece de nulidad absoluta y no produce efecto alguno. Ejemplos de actos causales son la compraventa, el arrendamiento, el mutuo y el comodato. Actos abstractos son aquellos en cuyo perfeccionamiento la causa no aparece como elemento constitutivo. Se perfeccionan y funcionan separados o abstraídos de la causa, desvinculados de ella. Por tanto, si falta la causa o es ilícita, el acto queda válido y produce sus efectos. La clasificación de los actos jurídicos en causales y abstractos no se funda en la circunstancia de que algunos actos existen con causa y otros sin ella. Absurdo sería concebir el acto sin una causa, sin un fin o una función que cumplir. El fundamento de la distinción de este es otro, tratándose de los actos abstractos al revés de lo que sucede con los causales o concretos. La causa no es el requisito esencial del perfeccionamiento de ellos. No se toma en cuenta para su constitución de los mismos y por ende para la producción de sus efectos, pero esto no significa que no existe. La relación fundamental es subyacente al acto abstracto. Todo acto abstracto presupone la obligación o relación jurídica que aquel precisamente tiende a satisfacer o reforzar. Esta relación se llama fundamental o subyacente. Fundamental porque constituye el fundamento de todo el complejo de la situación en que actúa el acto abstracto, y subyacente porque está como debajo de este y cubierta por el mismo. La finalidad de una letra de cambio puede ser, por ejemplo, pagar al beneficiario un precio de una compraventa. La obligación de pagar el precio es la relación fundamental y subyacente al acto abstracto llamada letra de cambio. La falta de ilicitud de la causa del acto abstracto, o lo que es ella, o lo que es lo mismo, la inexistencia de la relación subyacente o la ilicitud de ella, solo puede hacerse valer entre las partes de dicha relación y frente a terceros de mala fe, pero no puede alegarse respecto de terceros de buena fe, porque se vulneraría la seguridad jurídica que el acto abstracto tiende a resguardar, y que es su principal razón de ser. Ver el artículo 28 de la ley 18.092, sobre letras de cambio y pagarés. Razón de ser de los actos abstractos. Los actos abstractos existen en el mundo del derecho por razones prácticas. Su misión primordial es dar seguridad a la adquisición de ciertos derechos y hacer expedita la circulación de los mismos. Evitan que el deudor, pretendiendo falta o ilicitud de causa, trunque esta adquisición o estorbe dicha circulación. En general, requiriendo el juez para el cumplimiento de un acto abstracto, solo debe considerar si el deudor se comprometió a pagar, y nada más. No tiene por qué indagar en la causa del acto. Por otro lado, y en razón está desvinculados en su causa, los actos abstractos también facilitan los negocios, ya que pueden ser empleados para fines más diversos. Su formación y funcionamiento con la causa en blanco lo permite. Una letra de cambio, por ejemplo, puede servir para pagar una deuda, para reforzar o garantizar la misma, para donar o prestar una suma de dinero, etc. En resumen, los actos abstractos dan seguridad a la adquisición de los derechos, hacen expedita la circulación de los mismos y facilitan así el tráfico. Constituyen títulos indiscutibles de derechos, pues evitan que el deudor pueda invocar medios de defensa extraños al título mismo. Solo la ley puede establecer actos abstractos. En algunos derechos, como el belga, se discute si los particulares, apoyándose en el principio de la autonomía de la voluntad, pueden crear actos abstractos. Pero dentro del ordenamiento jurídico chileno debe concluirse que solo el legislador puede establecer actos abstractos, porque, según nuestro Código Civil, la causa es requisito esencial del acto de declaración de voluntad. Artículo 1445, inciso primero. Un elemento constitutivo del acto de su naturaleza intrínseca, y la omisión de estos requisitos está sancionada con la nulidad absoluta. Artículo 1682. Sanción que también corresponde a la causa ilícita. El carácter de esta sanción pone de manifiesto que la causa, como todos los elementos constitutivos del mismo acto, es de orden público, o sea, los particulares no pueden prescindir de ella. En consecuencia, la desvinculación de la causa respecto del acto está sustraída de la autonomía de la voluntad del particular. Solo el legislador puede apartarse de la regla de que los actos son causales y establecer por vía excepcional
Actos abstractos. Actos abstractos de la legislación chilena. Se mencionan como actos abstractos en nuestro ordenamiento jurídico la delegación, la estipulación en favor de un tercero, la fianza y demás contratos de garantía por deuda ajena y ciertos títulos de crédito, como las letras de cambio. Recapitulando y a modo de cierre, recordemos que la causa en el Código Civil, en el artículo 1445, señala: para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad es necesario: 1. Que sea legalmente capaz; 2. Que consienta en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3. Que recaiga sobre un objeto lícito; 4. Que tenga una causa lícita. Artículo 1467. No puede haber obligación sin una causa real y lícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende que por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa, y la promesa de dar recompensa de un crimen tiene una causa inmoral. El rol de utilidad de la causa en el sistema jurídico es un punto bastante debatido. Algunas escuelas son partidarias de la eliminación de la causa, como por ejemplo Planiol, que señala que la causa es inútil y falsa. Él argumenta lo siguiente: que la falsedad de la causa es abstracta porque los contratos bilaterales, las obligaciones nacen al mismo tiempo, por lo que no pueden una de ellas ser causa de la otra, si la causa debe ser previa. En los contratos reales, la entrega de la cosa no es causa de la obligación, sino un requisito esencial para que el contrato se perfeccione. Y en el contrato gratuito se confunde la causa con los motivos, siendo imposible separar una mera liberalidad de los motivos. Y la inutilidad de la causa abstracta. Contrato bilateral. Causa de una de las partes es la obligación en el objeto de la otra. A falta de causa implica falta de objeto. Y la ilicitud de la causa se confunde con la ilicitud del objeto. Entonces, para Planiol la causa es falsa e inútil. En cuanto al reutilidad de la causa, este protege la voluntad negocial, se corrige el voluntarismo radical que existía anteriormente y se controla la licitud del negocio jurídico, los límites de la autonomía privada. En este caso, la causa se justifica en la medida que nuestro código la exige para la existencia y validez de todo negocio, utilidad en cuanto al control de legalidad. Y existen tres acepciones de la causa que podamos dar. La causa eficiente son las fuentes de la obligación de la causa. De la obligación se encuentra en las fuentes de las obligaciones. La causa final, la que es abstracta y propia de todo tipo contractual, y se encuentra en la propia estructura del negocio jurídico que se celebra por las partes, es decir, un fin directo e inmediato. Y finalmente la causa motivo, que es personal, subjetiva e infinita, en términos que cada sujeto, al momento de celebrar un negocio, tendrá una causa motivo que le impulsó, que le será propia y diversa de cualquier otra. Entonces recordemos que los requisitos de la causa en los actos jurídicos es que debe ser real y lícita. Que sea real quiere decir que la causa debe existir al momento en el que se celebra o ejecuta el contrato de acto jurídico. De faltar se anula absolutamente. El derecho presume la existencia de la causa, y los casos de inexistencia de la causa son la simulación y la promesa de pagar una deuda en que en realidad no existe. También además está el caso de los contratos abstractos, como ya vimos. Y el segundo requisito de la causa en los actos jurídicos es que la causa debe ser lícita, es decir, controla la autonomía de la voluntad, en términos que no se reconocerá el negocio que no sea lícito. Con esto terminamos la lectura del apunte de la causa. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. El próximo apunte va a ser sobre las formalidades. Vamos a ahondar más en eso. Estos son unos apuntes un poco más cortos que los primeros, porque estamos en el fondo afinando las técnicas para poder grabar videos, para poder editarlos. En el fondo voy aprendiendo a medida que los voy haciendo. Y eso, espero que les guste, espero que les sirva. Difundan la palabra si me descubren. Y si no, también bien, pues, porque en el fondo esto yo lo voy leyendo mientras voy lo voy escuchando mientras voy en la micro. A mí me cuesta leer cuando voy en la micro. Entonces se me ocurrió la brillante idea de grabarlos en YouTube y subirlos para tenerlos siempre a mano. Eso, un saludo para todos y nos escuchamos pronto.